Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Para quienes me ven por primera vez, mi nombre es y en este espacio exploramos todo lo que nos inspira, nos mueve y nos hace reflexionar. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes que aman el cine y las historias cautivadoras, especialmente las que vienen del fascinante mundo de las producciones turcas. Vamos a hablar de dos nombres que juntos han creado una química innegable en pantalla y que personalmente me inspiran muchísimo, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque vamos a desgranar por qué esta dupla es tan especial y qué mensaje revelador podemos extraer de su trabajo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle ese clic al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguna de nuestras futuras aventuras. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan inmediatamente imágenes de miradas intensas, diálogos cargados de emoción y tramas que te atrapan desde el primer momento. Han protagonizado juntos dos producciones que dejaron una huella imborrable, Kara para Aşk y Destan. Y hoy vamos a ir más allá de la simple admiración para entender qué es lo que hace que esta combinación sea tan potente, que nos enseñan sobre la actuación, sobre la conexión y sobre todo, qué mensaje revelador podemos extraer de su impacto en el público. Cuando pensamos en Engin Akyürek solemos asociarlo con personajes complejos, introspectivos, con un alma atormentada pero con una nobleza interior que desarma. Su habilidad para transmitir emociones profundas con gestos mínimos, con la inflexión justa de su voz, es algo que hipnotiza. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes y eso se nota. No es solo una cuestión de memorizar líneas, es una profunda inmersión en la psique del personaje, una empatía que traspasa la pantalla y nos hace sentir el peso de sus decisiones, la profundidad de su dolor, la chispa de su esperanza. Su presencia es magnética, cada movimiento, cada parpadeo parece tener un significado oculto, invitándonos a descifrar las capas de su interpretación. ¿Y Tuba Büyüküstün? Ella es elegancia, fuerza y una dulzura que puede pasar a una determinación férrea en un instante. Sus personajes femeninos rara vez son pasivos, son mujeres con agencia, con sueños, con miedos, pero siempre con la capacidad de luchar por lo que creen. Tuba tiene una cualidad innata para irradiar una inteligencia emocional que hace que sus personajes sean creíbles y fascinantes. Puede ser vulnerable sin ser débil, y fuerte sin ser insensible. Hay una autenticidad en su actuación que te hace sentir que estás viendo a una persona real, con sus propias luchas y triunfos. Pero lo verdaderamente mágico ocurre cuando estos dos talentos se unen. En Kara para Aşk conocimos a Ömer Demir, un policía honesto y decidido, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas envuelta en un oscuro misterio. Desde el inicio, su conexión fue palpable. No era solo química actoral, era una resonancia, una electricidad que saltaba de la pantalla. Sus miradas se cruzaban y parecían contar historias completas. Sus diálogos, a veces tensos, a veces tiernos, tenían un peso, una autenticidad que te hacía creer en cada palabra, en cada conflicto, en cada reconciliación. Vimos cómo dos almas inicialmente separadas por circunstancias trágicas y malentendidos, encontraban un camino de regreso la una a la otra, a pesar de los obstáculos. La forma en que Engin retrataba la vulnerabilidad de Ömer, y la fuerza resiliente de Tuba como Elif, crearon un dúo inolvidable. Era la representación de un amor que nacía de la adversidad, un amor que se forjaba en la confianza mutua, en el apoyo incondicional en los momentos más oscuros. La construcción de su relación en Kara para Aşk fue un estudio magistral de cómo el amor puede florecer en los terrenos más áridos. No fue un amor a primera vista instantáneo, sino uno que se ganó a pulso, a través de la superación de desconfianzas, la desvelación de verdades dolorosas y un compromiso inquebrantable con la justicia y, finalmente, entre ellos. Cada escena compartida era un microcosmos de su desarrollo. La tensión en sus primeros encuentros, la chispa de curiosidad, la creciente admiración, y finalmente, la entrega total. Engin, con su mirada melancólica y su expresión a menudo sombría, transmitía la carga de su pasado y la lucha interna de Ömer. Tuba, con su porte elegante y su mirada expresiva, encarnaba la fuerza, la inteligencia y la vulnerabilidad de Elif. Juntos crearon una dinámica que era a la vez apasionada y profundamente conmovedora. Luego tuvimos el placer de verlos en Destan, donde interpretaron roles completamente diferentes, en un contexto histórico épico.
Si bien Cara para Ask fue un drama contemporáneo cargado de suspense, Destin nos transportó a un mundo de mitos, batallas y destinos entrelazados. Engin asumió el papel de Alpagwan, un líder formidable y a menudo implacable, mientras que Tuba dio vida a Akth, una guerrera valiente y decidida. Esto demostró su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Si bien la trama y sus personajes eran distintos, esa chispa, esa conexión entre ellos, seguía presente de una manera que solo los grandes actores saben lograr. No es algo que se pueda forzar, es algo que surge de la comprensión mutua, del respeto profesional y, quién sabe, tal vez de una química personal que se traduce perfectamente en la pantalla. En Destin, la dinámica entre ellos tomó un matiz diferente. Ya no era un romance convencional, sino una relación forjada en el campo de batalla, en la lucha por un futuro mejor. La admiración mutua, el respeto por las habilidades del otro y un propósito compartido se convirtieron en los pilares de su conexión. Engin aportó a Alpagwan una complejidad que iba más allá del estereotipo del líder militar, mostrando las grietas en su armadura y las dudas que lo asaltaban. Tuba, como Akth, irradió una fuerza inquebrantable, pero también una profunda humanidad y compasión. Verlos interactuar en este nuevo escenario confirmó que su talento va más allá de una química específica para un tipo de personaje, es una resonancia que puede adaptarse y brillar en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cuál es ese mensaje revelador que podemos extraer de su trabajo conjunto? Creo que va mucho más allá de una simple historia de amor o una trama policial. Lo que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos enseñan, en mi opinión, es sobre la importancia de la autenticidad en la conexión. Nos muestran que la verdadera química en la actuación, y en la vida, no se trata de artificios, sino de permitir que las emociones fluyan de manera genuina. Sus personajes, a pesar de las dramatizaciones propias de la ficción, se sentían reales porque ellos se permitían ser vulnerables, ser fuertes, ser humanos. La capacidad de mostrar esas imperfecciones, esas dudas, esos miedos, es lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Nos enseñan que la confianza es fundamental. En Cara para Ask, sus personajes tuvieron que aprender a confiar el uno en el otro en medio de la desconfianza general. Esa construcción de confianza lenta pero firme fue lo que hizo su relación tan sólida y creíble. Y eso, extrapolado a nuestras propias vidas, es un recordatorio poderoso. Las conexiones más fuertes se basan en la confianza mutua, en saber que puedes contar con la otra persona, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. La forma en que Omer y Elif se apoyaban mutuamente, creyendo en el otro incluso cuando las pruebas apuntaban en direcciones opuestas, es un ejemplo de la fortaleza que surge de la fe inquebrantable en el otro. Además, nos revelan el poder de la mirada y el silencio. En muchas de sus escenas, no necesitan decir mucho. Una mirada, un gesto, un momento de silencio compartido comunican más que 1000 palabras. Esto nos habla de la sutileza en la comunicación, de cómo a veces en nuestras relaciones, prestamos demasiada atención a lo que se dice y no suficiente a lo que no se dice, o a cómo se dice. Engin y Tuba son maestros en eso, y nos invitan a ser más observadores, más sensibles a esas señales no verbales. En Cara para Ask, la intensidad de una mirada de Omer podía expresar arrepentimiento, amor o advertencia. De igual manera, una expresión facial de Elif podía transmitir una determinación feroz o una profunda herida emocional. En Destin, sus miradas transmitían la tensión de la batalla, el respeto mutuo o la planificación estratégica. Otro mensaje revelador es sobre la resiliencia y la superación. Ambos han interpretado personajes que enfrentan adversidades enormes, pérdidas, traiciones, miedos profundos. Pero también hemos visto cómo se levantan, cómo encuentran la fuerza para seguir adelante, a menudo apoyándose mutuamente. Esto es un reflejo de la vida misma, estamos destinados a enfrentar desafíos, pero también tenemos la capacidad inherente de superarlos, y a veces el apoyo de otra persona es crucial para ese proceso. Los personajes de Omer y Elif tuvieron que lidiar con la pérdida, la injusticia y la traición, pero su vínculo les proporcionó la fuerza para seguir adelante y luchar por la verdad. Akth y Alpagwan, en un mundo de constantes conflictos, encontraron en el otro un refugio y una fuerza adicional para enfrentar a sus enemigos y las adversidades del destino. Y pensando en el impacto que tienen en el público, su éxito conjunto también nos revela algo sobre lo que la audiencia busca. Buscamos historias que nos hagan sentir, que nos muevan, que nos conecten con emociones universales. Buscamos personajes con los que podamos identificarnos, que muestren nuestras propias luchas y triunfos.
Engin y Tuba, con su talento y su química, logran crear precisamente eso, personajes complejos. Historias cautivadoras y una conexión que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón de los espectadores. Su trabajo es un testimonio de que cuando dos talentos excepcionales se unen con autenticidad y respeto, el resultado es algo verdaderamente especial y memorable. Es fascinante cómo a través de sus interpretaciones, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo nos comunicamos, sobre la importancia de la confianza y la resiliencia. No son solo actores que dan vida a personajes, son artistas que a través de su arte nos transmiten lecciones valiosas y nos inspiran a ser mejores en nuestras propias vidas. Su capacidad para crear esa magia en pantalla es, en sí misma, un recordatorio de que la colaboración y la conexión genuina pueden crear resultados extraordinarios. La forma en que se complementan cada uno elevando la actuación del otro, demuestra el poder de una sinergia bien entendida. No compiten, sino que colaboran para crear una experiencia compartida más rica y profunda para el público. En resumen, hemos hablado de la increíble química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, de cómo han cautivado al público con sus interpretaciones en producciones como Kara para Aşk y Destan. Hemos desgranado el mensaje revelador que podemos extraer de su trabajo, la importancia de la autenticidad en las conexiones, el poder de la confianza mutua, la sutileza en la comunicación, y la fuerza de la resiliencia. Nos han demostrado, a través de sus personajes, que las relaciones más sólidas se construyen sobre bases de verdad, apoyo y una profunda comprensión del otro. Su arte nos recuerda que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fuerza, que la comunicación efectiva va más allá de las palabras, y que la confianza es el cimiento de cualquier vínculo duradero. Han creado personajes que se quedan con nosotros, cuyas historias nos impactan y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Espero que les haya resultado tan inspirador como a mí. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un pulgar arriba, eso me dice que les gusta este tipo de contenido. Y me encantaría saber su opinión. ¿Han visto estas producciones? ¿Qué es lo que más les gusta de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Hay alguna otra dupla de actores que les inspire tanto como a mí? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el cine turco o que buscan inspiración en las grandes historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!